Bienvenidos a nuestro canal de historias históricas apasionantes. Antes de adentrarnos en esta increíble leyenda vikinga, suscríbanse, denle a me gusta y déjenos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora, viajemos a la era vikinga. Los gélidos vientos de los fiordos noruegos aullaban entre los densos pinares mientras Björn avanzaba penosamente por el sendero nevado, dejando profundas huellas de sus botas desgastadas en la prístina alfombra blanca bajo sus pies. Corría el año 934 después de Cristo, y el invierno había llegado temprano a la región montañosa que rodeaba su aldea, Ravenshallow, enclavada en el sombrío abrazo del Ardanhord. Con 32 años, Björn era tan alto como los robles centenarios que salpicaban su tierra natal. Sus ojos y barba estaban cubiertos de escarcha, y sus ojos grises eran tan afilados como la espada de acero que colgaba a su lado. La bolsa de cuero que llevaba cruzada sobre sus anchos hombros contenía las escasas provisiones que había conseguido intercambiar en el lejano asentamiento de Tornvik. Pescado seco, grano de cebada y la preciada sal que ayudaría a su aislada aldea a sobrevivir los duros meses que se avecinaban. Ravenshallow había sufrido una cosecha especialmente difícil, con heladas tempranas que destruyeron gran parte de sus reservas de grano y una serie de tormentas que ahuyentaron a los peces de sus habituales zonas de pesca costeras. Mientras Björn sorteaba el traicionero paso de montaña conocido como Cresta Cortavientos, el sol de la tarde comenzó su descenso hacia los picos occidentales, proyectando largas sombras que danzaban inquietantemente sobre el paisaje nevado. La temperatura bajaba rápidamente y sabía que debía llegar al refugio de la cueva de barra de hierro antes del anochecer, o corría el riesgo de convertirse en otra víctima del implacable invierno nórdico. La cueva, una formación natural esculpida durante siglos por el viento y el agua, había servido de parada para viajeros durante generaciones. Su entrada, parcialmente oculta por carámbanos colgantes y ramas de pino cargadas de nieve, ofrecía protección contra la intemperie y un lugar para descansar antes del último tramo hacia casa. Al acercarse Björn al conocido punto de referencia, sus agudos instintos de cazador detectaron algo inusual. Un sonido tenue, casi musical, que resonaba desde las profundidades de la cueva. Apartando las ramas cubiertas de hielo que ocultaban la entrada, Björn entró en la relativa calidez de la caverna. El sonido se hizo más nítido, un débil y lastimero lamento que parecía palpitar con una resonancia de otro mundo. Su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su seax, el cuchillo de un solo filo que le había servido fielmente en incontables ocasiones. A medida que se adentraba en el sombrío interior de la cueva, la luz parpadeante de su pequeña lámpara de aceite reveló los rasgos familiares del lugar. Las paredes lisas, desgastadas por el paso de las estaciones, la pequeña cámara donde había pasado muchas noches durante sus viajes comerciales y la chimenea natural que permitía escapar el humo. Pero allí, en el rincón más recóndito de la cueva, parcialmente oculto tras una roca caída, había algo que le cortó la respiración a Björn. Una criatura no mayor que un perro de caza yacía acurrucada contra la fría piedra. Sus escamas, de un verde esmeralda intenso, parecían brillar incluso bajo la tenue luz de la lámpara. Sus alas, delicadas como hojas de otoño pero resistentes como el cuero, estaban plegadas contra su cuerpo, y su cuello serpentino se curvaba con gracia al alzar su cabeza triangular para observar al humano que se acercaba. Lo más llamativo eran sus ojos, grandes, inteligentes y llenos de una sabiduría ancestral que parecía imposible para una criatura tan joven. Björn había escuchado las historias transmitidas de generación en generación por la tradición escáldica sobre los grandes gusanos que antaño surcaban los cielos del norte. Su abuelo, Olaf el invocador de tormentas, afirmaba haber visto uno en su juventud, describiendo criaturas de inmenso poder e inteligencia que inspiraban temor y respeto entre los mortales. Pero aquellos eran relatos de un pasado lejano, historias contadas alrededor de hogueras invernales para entretener a los niños y honrar las antiguas costumbres. Sin embargo, allí, ante él, se encontraba la prueba irrefutable de que tales criaturas aún existían, aunque este ejemplar en particular parecía aferrarse a la vida con dificultad.
La respiración del joven dragón era dificultosa. Sus escamas habían perdido gran parte de su brillo natural, y Bjorn podía ver el contorno prominente de sus costillas a través de su fina piel. La criatura estaba hambrienta, probablemente separada de su progenitora, e incapaz de cazar eficazmente en las duras condiciones invernales. Los ojos del dragón se encontraron con los de Villans, y en ese instante, el guerrero vikingo sintió una conexión que trascendía las fronteras entre especies. No había agresión en aquellos ojos ancestrales, solo una necesidad desesperada y una súplica de ayuda que no requería palabras. La cola de la criatura, rematada con pequeñas pero afiladas espinas, se estremeció débilmente mientras intentaba alzar la cabeza, un esfuerzo que claramente agotaba las pocas fuerzas que le quedaban. Bjorn se acercó lentamente, hablando con los tonos suaves y rítmicos que usaba para calmar a los animales asustados. Tranquilo, pequeño, murmuró en nórdico antiguo, su voz profunda resonando suavemente en las paredes de la cueva. No te haré daño. Las fosas nasales del dragón se dilataron al percibir su olor, pero no hizo ningún movimiento para huir ni atacar, quizá demasiado débil para cualquiera de las dos opciones. Dejando su mochila, Bjorn extrajo con cuidado una porción de su pescado seco, parte de las valiosas provisiones destinadas a sustentar a su aldea durante el próximo invierno. El pescado salado, capturado en las ricas aguas del Mar del Norte, representaba horas de trabajo y un considerable valor comercial. Sin embargo, al mirar los ojos suplicantes del dragón, Bjorn no dudó en su decisión. Troceó el pescado, consciente de que el sistema digestivo de la criatura podría ser delicado en su estado de debilidad. Toma, joven amigo, dijo, extendiendo lentamente la mano con la palma hacia arriba y ofreciéndole varios trozos de pescado seco. Las fosas nasales del dragón se dilataron de nuevo, esta vez con evidente interés, y estiró con cuidado el cuello para olfatear la ofrenda. El primer bocado dubitativo fue seguido por una ingesta más voraz, al darse cuenta la criatura hambrienta de que por fin había llegado el alimento. Bjorn continuó alimentando al dragón poco a poco, observando atentamente sus reacciones y ajustando las porciones para no sobrecargar su sistema. A medida que la criatura comía, parte de la opacidad comenzó a desaparecer de sus escamas y su respiración se hizo notablemente más fácil. «Estás lejos de casa, ¿verdad?», preguntó Bjorn, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de la cueva mientras el dragón seguía comiendo. Se dice que las grandes zonas de anidación se encuentran en los confines del norte, más allá de los campos de hielo donde ni siquiera los vikingos más audaces se atreven a aventurarse. ¿Cómo has llegado a estar solo en estas montañas? El dragón interrumpió su alimentación para observar a Bjorn con aquellos ojos extraordinariamente inteligentes, inclinando la cabeza en un gesto que parecía casi humano por su curiosidad. Emitió un suave sonido, mitad ronroneo, mitad gorjeo, que resonó extrañamente en el espacio reducido de la cueva. Luego, con una sorprendente gentileza para una criatura armada con afiladas garras y dientes, extendió el cuello y rozó brevemente con su hocico la mano extendida de Bjorn. El contacto transmitió una inesperada calidez a través de la palma curtida del vikingo, no solo calor físico, sino algo más profundo, una sensación de gratitud y reconocimiento que parecía fluir directamente de la conciencia del dragón a la suya. En ese instante, Bjorn comprendió que estaba experimentando algo que pocos humanos en la historia habían presenciado, una conexión directa con uno de los gusanos ancestrales. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta invernal arreciaba fuera de la cueva, Bjorn compartió más provisiones con su inesperado compañero. Racionó la comida con cuidado, dándole al dragón lo suficiente para estabilizar su estado, asegurándose a la vez de tener provisiones suficientes para completar su viaje de regreso a casa. La criatura parecía comprender el sacrificio que se hacía en su nombre, aceptando cada ofrenda con una dignidad que reflejaba su noble herencia. Al caer la noche, Bjorn encendió una pequeña hoguera cerca de la chimenea natural de la cueva. Las llamas proporcionaban calor y luz a ambos. El dragón, ya recuperado por la comida y el calor, se acercó al fuego,
y sus escamas reflejaban las llamas danzantes en patrones hipnóticos. La presencia de la criatura llenó la cueva con una atmósfera de otro mundo, como si el aire mismo se hubiera cargado de magia ancestral. He pasado toda mi vida siguiendo el camino del guerrero, dijo Bjorne, hablando más para sí mismo que para su compañero mientras avivaba el fuego, luchando en incursiones, protegiendo mi aldea, viviendo por la espada y la fuerza de mi brazo. Pero esta noche, compartiendo esta cueva contigo, siento que estoy tocando algo mucho más grande que cualquier batalla o conquista. El dragón escuchaba con evidente atención, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, emitiendo de vez en cuando suaves sonidos que parecían casi una conversación. Con el paso de las horas, Bjorn se encontró contándole a la criatura sobre su vida, su infancia en Ravenshallow, la muerte de su padre en una incursión contra los daneses, sus responsabilidades como uno de los principales proveedores y protectores del pueblo. Cuando finalmente amaneció, pintando el cielo de tonos rosados y dorados visibles a través de la entrada de la cueva, tanto el hombre como el dragón supieron que sus caminos debían separarse. La criatura había recuperado la fuerza suficiente para continuar su viaje, aunque a Bjorne le preocupaba su capacidad para sobrevivir sola en la inhóspita naturaleza. El dragón pareció percibir su preocupación, acercándose a él por última vez y presionando suavemente su hocico contra su mano en un gesto de despedida y gratitud. «Cuídate, pequeño amigo», susurró Bjorne mientras el dragón se dirigía hacia la entrada de la cueva. «Que los antiguos dioses te protejan y te guíen de vuelta con los tuyos». La criatura se detuvo en el umbral, mirando al humano que le había mostrado tan inesperada bondad. Luego extendió sus alas y se lanzó al aire fresco de la mañana. Bjorn observó desde la entrada de la cueva cómo la silueta del dragón se hacía más pequeña contra el pálido cielo invernal hasta desaparecer por completo tras los lejanos picos. Permaneció allí durante varios minutos, preguntándose si había soñado todo el encuentro, antes de que el frío finalmente lo obligara a regresar al interior para prepararse para la última etapa de su viaje a casa. Habían pasado 15 años desde aquella fatídica noche de invierno en la cueva de corteza de hierro, y Bjorn Ironville, con las canas de la vejez ya presentes en sus ojos y barba, nunca había hablado de su encuentro con el dragón bebé. El recuerdo permanecía vívido en su mente, tan claro como la mañana en que vio a la joven criatura desaparecer en el cielo de la montaña, pero lo había guardado en su corazón como un preciado secreto. Ravenshallow había prosperado en los años transcurridos. Bajo el liderazgo de Bjorn, a quien los aldeanos reconocían como jefe, el asentamiento había pasado de ser un pequeño grupo de casas comunales precarias a una próspera comunidad de casi 200 habitantes. Nuevas familias habían llegado, atraídas por las historias del éxito de la aldea en la pesca, la agricultura y la metalurgia. El puerto se había ampliado para dar cabida a embarcaciones más grandes y se habían establecido relaciones comerciales con comunidades tan lejanas como las Islas Orkney y la costa de Irlanda. La aldea ahora contaba con una herrería propiamente dicha, dirigida por el hábil artesano Thorvalda Merson, cuyas herramientas y armas de hierro eran famosas en toda la región de los fiordos. Astrid Seafoam, una sabia mujer versada en las artes curativas, atendía las necesidades médicas de la comunidad desde su casa comunal, repleta de hierbas medicinales, cerca del centro de la aldea. Los niños pequeños jugaban en las calles bajo la atenta mirada de sus mayores, y sus risas resonaban en las paredes de madera y los techos de paja que se habían convertido en símbolo de prosperidad y seguridad. Pero en aquella noche de otoño, cuando la celebración de la cosecha alcanzaba su punto álgido y todo el pueblo se reunía en el gran salón para festejar y compartir historias, nadie podía prever que su pacífica existencia estaba a punto de ser destrozada por una amenaza sin precedentes. La primera señal de alarma provino del joven Eric Swiftwood, de apenas 16 inviernos, pero que ya prometía ser un cazador y explorador. Irrumpió por las pesadas puertas de roble del gran salón. Su rostro enrojecido por la carrera y sus ojos desorbitados por el terror. El ambiente festivo se transformó de inmediato en alarma cuando los aldeanos reconocieron la expresión de alguien que había presenciado algo incomprensible. «Fuego». Eric jadeó,
luchando por recuperar el aliento mientras todas las miradas se volvían hacia él. El bosque del sur. Arde como la fragua de los dioses. Pero este no es un fuego cualquiera. Se mueve contra el viento y el humo. El humo resplandece con una luz impía. Bjorn se levantó de su lugar en la mesa principal, llevando instintivamente la mano a la espada que llevaba al cinto. Años de experiencia le habían enseñado a leer las sutiles señales del terror genuino frente a la mera excitación, y todo en el comportamiento de Erik denotaba un miedo auténtico. «Habla claro, muchacho», ordenó con el tono autoritario que también le había servido como guerrero y líder. «¿Qué viste exactamente?» Erik respiró hondo, serenándose antes de continuar. Estaba revisando las trampas de caza en el bosque de pinos blancos cuando vi el resplandor en el horizonte. Al principio, pensé que podría ser un relámpago lejano, pero al subir a un terreno más alto, pude ver que secciones enteras del bosque estaban en llamas. El fuego se propaga más rápido que cualquier incendio natural que haya presenciado. Hizo una pausa, buscando las palabras para describir lo que había visto. Y juro por los cuervos de Odín que vi figuras moviéndose entre las llamas, figuras demasiado grandes para ser osos o alces. Un murmullo de preocupación recorrió las aldeas reunidas. Los incendios forestales eran un peligro conocido en la seca estación otoñal, pero la descripción de Erik sugería algo mucho más siniestro que un típico incendio forestal. Thorvald Amerson se levantó de su banco. Su enorme figura proyectaba una larga sombra a la luz del fuego. «¿A qué distancia?», preguntó a Tursley. «Quizás en 2 horas. A paso ligero», respondió Eirik. «Pero a esa velocidad, podría llegar a los campos exteriores antes del amanecer». Bjorn sintió una fría certeza instalarse en su estómago. La prosperidad de Ravenshallow dependía en gran medida de los bosques y campos circundantes. La madera sustentaba sus esfuerzos de construcción y astilleros, mientras que las tierras de cultivo despejadas proporcionaban el grano que los sostenía durante los duros inviernos. Un incendio de la magnitud que describía Erik podría destruir todo aquello que con tanto esfuerzo habían construido. «Reúnan a las brigadas de cubos», ordenó Bjorn, con la mente ya en modo táctico, tal como le había servido en incontables batallas. «Thorvald, organiza equipos para cavar hogueras alrededor del perímetro del pueblo. Astrid, prepara el puesto de curación y reúne suministros para tratar quemaduras e inhalación de humo. Mujeres y niños a las casas de piedra cerca del puerto. Allí estarán más seguros si el fuego llega al pueblo». Mientras los aldeanos comenzaban a moverse con la eficiencia propia de una comunidad que ya había enfrentado adversidades, Bjorn se dirigió a la ventana más alta del salón, una estrecha abertura que ofrecía una vista hacia el sur. Lo que vio allí le heló la sangre. Todo el horizonte sur resplandecía con una luz rojo-anaranjada que palpitaba y centelleaba como un ser vivo. Incluso desde esa distancia, podía oler el humo en la brisa vespertina, denso y acre, con aroma a pino quemado y algo más, algo que le recordaba al azufre y a la ceniza volcánica antigua. La evacuación se llevó a cabo con una rapidez y organización asombrosas. Las familias reunieron sus posesiones más valiosas mientras equipos de hombres preparaban el equipo contra incendios que cada aldea nórdica mantenía para tales emergencias. Cubos de cuero, herramientas de mango largo para crear cortafuegos y mantas de lana mojadas que podían usarse para sofocar pequeños incendios se distribuyeron entre los adultos sanos y fuertes. Pero a medida que avanzaba la noche y el resplandor en el horizonte se hacía cada vez más brillante y cercano, se hizo evidente que sus métodos convencionales de extinción de incendios serían insuficientes contra lo que se aproximaba. El fuego parecía poseer inteligencia propia, cambiando de dirección de forma impredecible y consumiendo todo a su paso con una veracidad sobrenatural. A medianoche, el borde exterior de la conflagración había alcanzado la frontera de sus tierras cultivadas. Bjorn, junto a un grupo de sus guerreros más leales, se encontraba en una pequeña colina con vistas a los campos amenazados, observando con fascinación y horror cómo las llamas avanzaban como un ejército viviente.
El calor era tan intenso que podían sentirlo en sus rostros a casi 1,5 kilómetros de distancia, y el rugido del bosque en llamas sonaba como la furia de los propios dioses. «Es inútil», murmuró el artillero Hacha Sangrienta, uno de los amigos más antiguos de Bjorn y veterano de incontables incursiones y batallas. Sería como intentar luchar contra el océano a mano limpia. Cualquier fuerza que impulse este fuego está más allá de la comprensión humana. Como si sus palabras los hubieran invocado, un nuevo horror surgió del muro de llamas. Criaturas de fuego viviente, cuyas formas apenas recordaban a las bestias del mundo natural, comenzaron a brotar de la conflagración como demonios fundidos liberados del inframundo. Se movían con gracia depredadora por el paisaje, dejando a su paso rastros de hierba y arbustos en llamas, con los ojos brillando como brasas en la oscuridad. Los aldeanos que se habían quedado para combatir el fuego retrocedieron aterrorizados. Su valor finalmente se quebró ante la visión de enemigos que existían más allá de su comprensión de las leyes naturales. Incluso los guerreros más valientes, hombres que habían enfrentado la muerte en batalla sin vacilar, sintieron que sus espíritus flaqueaban ante criaturas que parecían encarnar la destrucción misma. Fue entonces, en el momento más oscuro de su desesperada situación, que la salvación llegó del lugar más inesperado. Una sombra pasó por encima de ellos, tan grande que por un instante ocultó las estrellas, seguida de un sonido que Bjorn reconoció, pero que no había oído en 15 años. Largos años. El grito musical de un dragón en vuelo. El gran gusano que descendió del cielo nocturno apenas se parecía al gusano hambriento que Bjorn había cuidado hasta que recuperó la salud en la cueva de Barra de Hierro. Era una criatura en la plenitud de su madurez, fácilmente tan larga como un barco desde el hocico hasta la cola, con alas que podrían haber cobijado a medio pueblo bajo su extensión. Sus escamas se habían oscurecido, pasando de un verde esmeralda a un profundo color bosque que parecía absorber y reflejar la luz del fuego en patrones hipnóticos. Y sus ojos, aquellos mismos ojos ancestrales e inteligentes, ahora ardían con un poder que hablaba de sabiduría adquirida y fuerza plenamente realizada. La llegada del dragón al campo de batalla fue como la intervención de los dioses mismos. Con una precisión controlada que demostraba un dominio absoluto de su naturaleza elemental, la gran bestia comenzó a combatir el fuego sobrenatural que amenazaba el Valle del Cuervo. Donde los demonios de fuego habían sembrado la destrucción, el dragón trajo una llama diferente, una que consumía las energías hostiles y restauraba el orden natural en el paisaje en llamas. La batalla entre el fuego del dragón y la conformación sobrenatural fue incomparable. Presenciado en la memoria humana. Corrientes de fuego controlado brotaron de la garganta del dragón, encontrándose con las energías caóticas del fuego atacante y neutralizándolas. En el punto de encuentro de ambas fuerzas, el aire mismo pareció cristalizarse y quebrarse, creando auroras boreales que pintaron el cielo nocturno con colores imposibles. Los demonios de fuego, criaturas que momentos antes parecían invencibles, se vieron incapaces de resistir el ataque del dragón. Uno a uno, fueron consumidos por las llamas purificadoras, disolviéndose sus formas de nuevo en el fuego natural del que habían surgido. La inteligencia sobrenatural que había impulsado el incendio forestal comenzó a debilitarse y fragmentarse a medida que sus sirvientes eran destruidos. Durante toda esta batalla cósmica, Bjorn permaneció absorto, reconociendo en los movimientos y tácticas del dragón la misma inteligencia y nobleza que había vislumbrado en el gusano hambriento tantos años atrás. Cuando la mirada de la criatura se encontró con la suya al otro lado del campo de batalla, vio no solo reconocimiento, sino gratitud, una deuda recordada y finalmente saldada. El curso de la batalla cambió decisivamente cuando los esfuerzos del dragón comenzaron a surtir efecto. El muro de fuego sobrenatural comenzó a derrumbarse sobre sí mismo, su borde de avance retrocediendo hacia el interior del bosque. Los demonios de fuego, privados de su fuente de poder, se desvanecieron como sombras al amanecer, dejando tras de sí solo los incendios naturales que podían combatirse con métodos convencionales. Al despuntar el alba sobre el paisaje envuelto en humo, la obra del dragón estaba completa.
La amenaza sobrenatural había sido neutralizada, y lo que quedaba era un incendio forestal controlable que los aldeanos podían combatir con sus técnicas tradicionales. El gran gusano rodeó la aldea una vez más, como si realizara un último reconocimiento del área que había protegido antes de posarse en la misma colina donde Bjorn se encontraba con sus guerreros. La enorme cabeza del dragón descendió hasta quedar a la altura de la de Bjorn. Y una vez más, después de 15 años, los dos seres que habían compartido aquella cueva hicieron contacto directo. El hocico del dragón tocó la mano extendida de Bjorn con la misma delicada precisión que había mostrado de pequeño. Pero ahora el calor que fluía entre ellos tenía el peso de la fuerza de una criatura adulta. Poder y sabiduría. Viejo amigo, susurró Bjorn, con la voz quebrada por la emoción al comprender la verdad de la situación. Lo recordaste después de todos estos años. Recordaste la bondad que te mostraron cuando más la necesitabas. La respuesta del dragón fue un sonido que, de alguna manera, logró transmitir afecto, gratitud y despedida a la vez. Permaneció así durante varios minutos, permitiendo a los demás aldeanos presenciar el milagro del contacto pacífico entre humano y gusano, antes de finalmente extender sus grandes alas y lanzarse de nuevo al cielo matutino. Mientras la silueta del dragón desaparecía hacia las montañas del norte, Bjorn sintió una profunda sensación de plenitud. El círculo se había cerrado, la deuda saldada, y tanto él como la aldea a la que había dedicado su vida a proteger se habían conservado gracias al recuerdo de un simple acto de compasión realizado hacía tanto tiempo. Pasaron los años, y Bjorn Voluntad de Hierro finalmente se reunió con sus ancestros en los salones del Valhalla, pero la historia del dragón que salvó Ravenshallow se convirtió en leyenda. La aldea prosperó más allá de toda medida anterior, protegida por la certeza de que, en algún lugar del norte, un gran gusano los vigilaba con ojos benevolentes. Los niños nacidos después de la Noche de Fuego, como se la conoció, crecieron escuchando la historia del encuentro de su antiguo jefe con el gusano dragón, y como un simple acto, un acto de bondad durante un crudo invierno había salvado a toda su comunidad. La historia estaba tallada en los pilares de madera del gran salón, pintada en los escudos de los guerreros de la aldea y entretejida en las canciones que los viajeros llevaban a tierras lejanas. Astrid Espuma de Mar, que vivió hasta la asombrosa edad de 93 años, solía decir que aún podía ver la silueta del dragón en las noches claras, volando alto sobre el fiordo mientras continuaba su eterna patrulla. Si esto era cierto o producto de la imaginación de una mente envejecida, nadie podía asegurarlo, pero la creencia brindó consuelo a generaciones de aldeanos que enfrentaron sus propias dificultades y desafíos. La cueva donde Bjorn y el pequeño dragón se conocieron se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban comprender las profundas conexiones entre todos los seres vivos. Los viajeros dejaban pequeñas ofrendas de comida allí, no con la esperanza de encontrarse con un dragón, sino como símbolo de su compromiso de mostrar bondad a los necesitados, sin importar cuán diferentes o extraños pudieran parecer. La verdadera lección de Bjorn Voluntad de Hierro y su amigo dragón resonó en toda la región. Generaciones enteras nos han enseñado que los actos de compasión, por pequeños o insignificantes que parezcan, tienen el poder de crear lazos que trascienden especies, tiempo y circunstancias. En un mundo a menudo dominado por el conflicto y la lucha, su historia nos recuerda que la bondad, una vez ofrecida libremente, siempre regresa cuando más se necesita. Y así, la leyenda perduró, transmitiéndose de padres a hijos, de regañones a oyentes, llevando consigo la eterna verdad de que la amistad no conoce fronteras y que los mayores tesoros a menudo no se encuentran en el oro ni en la gloria, sino en el simple acto de tender la mano a quien lo necesita. No olvides suscribirte para más relatos históricos increíbles. Dale me gusta a este video si te conmovió y comenta abajo para compartir desde qué parte del mundo lo estás viendo. Hasta la próxima, que tus actos de bondad te sean recompensados con creces.